Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy contamos con la presencia de Bill Wall, quien es economista, asesor financiero, y hemos pedido también a nuestro amigo Andrés Terrero, licenciado Andrés Terrero Alcántara, que nos acompañe para conversar sobre unos temas que son de interés nacional en este momento, que son la economía y sobre todo hablaremos mucho del mercado de valores. Señores, gracias por estar con nosotros en Síntesis. Siempre, un placer. Siempre, un placer. Bien. Recientemente en República Dominicana hay mucho ruido con lo que ha sido la emisión de unas acciones de una empresa dominicana al mercado de valores, lo que se llama venta de acciones públicas. Cualquier persona en cualquier cantidad de las que se establezca puede comprar acciones de esta empresa que se llama hoy César Iglesias. Se habla de que teníamos hace años la ley del mercado de valores, la superintendencia de valores, empresas que emitían bonos, el Banco Central y todo eso. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y vamos hablándole al público llano, no a los economistas. ¿Qué es lo que ha cambiado con respecto a esta emisión de César Iglesias? ¿O qué herramienta o vehículo nuevo es que tenemos hoy que inicia nuestro mercado de valores a raíz de este tipo de inversiones? El cambio provino de la ley 249/17 que se aprobó en diciembre de 2017. Hasta ese momento teníamos la primera ley, la 1900, que aún no contemplaba completamente, facilitaba el que las empresas pudieran cotizar en el mercado. Y digo esto porque no se trata solamente de que las empresas les fuera atractivo o no les fuera atractivo, porque hay que transparentarse. Tú sabes que las empresas familiares pues tienen un secretismo, ¿no?, en manejo. Aquí hay que transparentar todo. Pero sino que la propia ley tenía que prever que una empresa cotizada se convierta en una empresa regulada. Esa es una de las diferencias. Por ejemplo, dentro de las condiciones está la gobernanza corporativa, un cambio total en la forma de la gestión empresarial. Tiene que tener en el consejo miembros independientes, que no tengan que ser accionistas ni tengan que ver con la compañía, al contrario, que es una manera de proteger a los accionistas también. En fin, una serie de condiciones que hoy se exige, obligaciones sociales, obligaciones ambientales, cumplimiento con todas las leyes laborales, en fin, se le exige una serie de cosas que cambia por completo el perfil de la empresa. Lo otro que también hubo que considerar, y esto fue el presidente actual, había que también hacer unas modificaciones a la ley de impuestos sobre la renta. No se hicieron en su totalidad porque ahí entró evidentemente las recaudaciones y no se quería hacer unos cambios muy dramáticos, pero se hizo un cambio que le daba un incentivo a la empresa durante un periodo inicial en cuanto a los impuestos de ingreso, para poder compensar en parte el gasto enorme que se hacía en esta inversión, en el cambio de gestión, porque es una inversión enorme. Y luego, como no se había hecho antes en el país, eso llevaba un periodo de tiempo para hacer todos los ajustes. El otro punto muy importante es que la empresa tiene que llevar, y en eso Andrés sabe más que yo, tiene que tener el sistema de contabilidad NIF. Es decir, una contabilidad que se corresponde con la contabilidad que tiene el mercado de valores. Habrás oído la expresión mark to market, que es el valor mercado, y por consiguiente la empresa tiene que tener una contabilidad virtual. Eso es diferente inclusive hoy a lo que tienen los bancos. Los bancos todavía no tienen una contabilidad NIF. El mercado de valores sí la tiene, lo exige el mercado. Los bancos se regulan por la superintendencia de bancos bajo ese esquema, y las empresas públicas entonces tienen que tener esa regulación. Esa regulación. La empresa pública, cuando tú le llamas pública, evidentemente aquí le decimos cotizadas
para no confundirla con el gobierno, pero realmente es una empresa pública porque el público puede tener acción, el público en general, ¿no? Hay que diferenciar la empresa estatal, yo le llamo empresa estatal y no le digo empresa pública. ¿Quién la regula? ¿Superintendencia de Valores, este mercado? Ese mercado, la Superintendencia de Valores. Bien. Terrero, como auditor, como contador público, lo que tiene que ver con la parte de la fiscalización, los controles, las empresas que se van públicas y que logran ya hacer lo que es hoy César Iglesias, que es diferente a emisiones que en su momento tuvieron, que tienen en Gejaina, o tuvo cervecería, o tiene Rica, otro tipo de empresas que emiten títulos de renta fija, pero no acciones. La confiabilidad en todo esto, podemos decir los dominicanos que cuando una empresa pasa a ser pública, realmente está bien fiscalizada, bien transparente, ¿y qué regulaciones tiene que seguir? Mira, lo importante ahí es, Michelle, que tiene necesariamente para poder ser o certificarse, para poder emitir, tiene que haber confianza, credibilidad y eso sobre todo una supervisión adecuada. La supervisión, como dijo Walt, depende de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, pero también por sus propios organismos internos del gobierno corporativo, que son, dice por ejemplo Walt, que en el Consejo tiene que haber miembros que son externos, o sea, personas, contadores públicos, economistas, gente que no tiene nada que ver con la ciudad. O sea, el dueño no se puede subir el sueldo, ni tiene que haber ni nombrar un hijo, nada de eso. Tiene que haber un balance ya hay claro y además transparencia, que todos esos estados financieros estén disponibles en cualquier momento para la gente que compra acciones o que quiere comprar acciones, o el que no quiera comprar, pero quiere ver. Porque real y efectivamente lo que ha hecho es que César Iglesias, una empresa de muchos años, reconocida en el mercado, competitiva, había tenido algunas deudas y esas deudas pues tenía que saldarlas, pero hicieron un proceso de rehabilitación interno en la nueva administración, vamos a decir así, la nueva generación, y se pusieron actos para que las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, pudieran comprar sus acciones. Espérate. Los procesos que tienen que someterse de punto de vista contable son rigurosos. Podemos tener garantía de que si se cumplen en la operación y se supervisan, sí, tendremos que la información que está ahí es válida y real. Correcto. Primero, tienen que ser bien reguladas, y lo va a regular la Superintendencia de Valores, del Mercado de Valores. Tienen que llevar los procedimientos de normativas contables, las normas internacionales de información financiera, NIF, y además va a haber un continuo seguimiento de supervisión constante. Así como lo hacen la Super de Banco con los bancos comerciales o los bancos múltiples, así lo tiene que hacer la Superintendencia de Mercado de Valores con las empresas que sean públicas, que ya se ha abierto, se ha dicho que un banco múltiple de los medianos también va a entrar al mercado para asegurar de que la compra sea suficientemente creíble. Que hay gente que dice que por qué la AFP invirtieron. Hay un instrumento o una entidad que se llama el Comité de Calificación de Riesgo e Inversión, que está compuesto por el Banco Central, la Superintendencia de Banco, la Superintendencia de Seguro, la Superintendencia del Mercado de Valores y un representante de los cotizantes del mercado de los afiliados a las AFP. O sea, uno que representa a todos los afiliados y esas entidades se reúnen y en base a las calificaciones de riesgo determinan si una empresa califica o no para comprar un determinado instrumento. Espérate, Bill, acá nos fuimos directamente al tema de la inversión, que es el primer caso que ocurre de los fondos de pensiones invirtiendo en acciones en empresas dominicanas. Pregunta. La ley de pensiones le dice a las administradoras de fondos de pensiones o AFP dónde pueden invertir nuestros fondos. Como estamos nuevos en el mercado, hay una tendencia a un control muy rígido, un supercontrol, una ley de fondos de pensiones, una ley de mercado de valores. Si hay un instrumento en el mercado de valores
debe ser aceptable para cualquier fondo de inversión y puede ser un fondo de pensión. La diferencia entre un fondo de pensión y un fondo de inversión es sencillamente que el fondo de pensiones es para poder dar el beneficio cuando se pensione el individuo. Es una fecha futura. Son recursos obligatorios que reciben. Sí, recursos obligatorios. Exacto, recursos obligatorios. Pero aquí tenemos una ley adicional a eso. O sea, yo creo que eso se debe a que el mercado es novedoso y todavía hay que hacerlo. Pero hay algo que debo decir y que mucho cuidado. Hay, por ejemplo, lo que dijo Andrés, de que hay un comité de riesgo, pero ese comité de riesgo lo componen reguladores. Y usualmente los reguladores pueden muy bien marcar el concepto, los parámetros de riesgo, pero no necesariamente deben de indicar una emisión específica. Para mí fue desconocimiento del mercado. Es decir, el regulador puede decir que para un determinado fondo, por ejemplo, en el caso de fondos de pensiones, el riesgo debe ser de tal época y crear el marco de referencia, pero no indicar el nombre del emisor, porque lo compromete. Eso no se acostumbra a hacer, yo no lo he visto en ninguna parte y conozco los mercados de valores internacionales, porque eso compromete. Entonces, eso es lo primero. Lo otro que es importante, que también por ser la primera vez, es que las acciones no tienen calificación de riesgo. Y aquí se ha mencionado, y lo he visto publicado... ¿Cómo es la cosa, Pérez? ¿Qué es eso? Bueno, los títulos de deuda, los llamados de renta fija, ¿no? Los bonos, se califican. Se le pone nota. Sí, bueno, y se le da una calificación. Por ejemplo, hay calificadora de riesgo, como se califica el país. Por ejemplo, un bono de Hacienda es A, Banco Central es A, puede haber A positivo, AA, lo mejor es AAA. Sí, AAA es lo mejor. Ahora, nosotros tenemos doble estándar aquí. Cuando aquí la calificadora de riesgo califica al mercado, se le pone DOM, AAA DOM. No es AAA a nivel mundial, es DOM. Y eso se hace porque el país tiene una calificación de riesgo. El país sí la tiene para las emisiones de bonos soberanos. Y esa calificación de riesgo de República Dominicana es W. Y da la casualidad que no es una calificación de inversión. Está por debajo de triple B, que es donde se marcan los parámetros de que triple B para arriba es de inversión aceptable y para abajo ya tiene un elemento especulativo. Es decir, todavía no. Entonces, no podemos utilizar las calificaciones que se utilizan universalmente, al menos que se le añada el DOM, reconociendo la calificación del país. Pero en ese caso, Ward, sí se hizo una calificación de riesgo. La Federal y la otra, Rich, lo hicieron. ¿Para qué? Pero lo que no están evaluando necesariamente es la acción en su conjunto, sino la empresa. No, perdón. La empresa no tiene evaluación. Lo que se evalúa es en la deuda la capacidad y habilidad de la empresa de cumplir con esa obligación. De la empresa, claro. Pero no es la empresa. No, está bien. Es la capacidad de pago. Es la capacidad de pago. Tú claro. estás invirtiendo en la empresa. Claro. Es otro componente. La capacidad de pago de la empresa. De la empresa. Pero tú estás invirtiendo como dueño de la empresa. Sí, accionista. Entonces ya no tiene esa calificación, no va. Ya. Ninguna empresa tiene calificación. Tú no tienes el Dow Jones, los 30 del Dow Jones, que son las 30 compañías más importantes de Estados Unidos, las que más impactan los sectores que tienen, no están calificadas. Si emiten, se califica. Pero tú no dices, por ejemplo, que el Dow Jones son AAA o AAA. Se asume que son porque son empresas grandes, pero no es así, porque los Estados Unidos no es AAA, es AA nada más. Quiere decir que eso no viene al caso. Lo que sí entendemos es que por ser la primera emisión, hay una serie de elementos que hay que reconsiderar. Estamos siendo muy exigentes en este momento con muchos controles. Sí, yo creo que sí, es lógico, porque evidentemente estamos comenzando. Pero hay que, por ejemplo, tú no encuentras el hecho de que el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros, Superintendencia, todo eso, decidan si este es un buen riesgo o no. Bueno, te dice algo, pero no es usual. O sea, desde su punto de vista, sí es totalmente legal que las AFP inviertan en empresas con acciones y que el simple hecho de que una empresa ya cotice en el mercado de valores y que emita acciones debiera ser
darle la capacidad a que una AFP invierta en esos instrumentos. Exacto. Lo que sí pasa es lo siguiente, el AFP debe de tener discrecionalidad de riesgo, va a ser más exigente que un fondo de pensión normal, digo, un fondo de inversión, pero tiene su marco de referencia, como la banca tiene su marco de referencia para los préstamos. La banca tiene un marco de referencia para los préstamos que se lo impone el Banco Central, pero en los países desarrollados el Banco Central no impone ninguna referencia de crédito. Eso lo hace los propios bancos per se. Ahora estamos en un mercado que todavía está evolucionando y por consiguiente se mantienen ciertos controles hasta que la situación vaya marcando. Pero usualmente el regulador debe ser muy cuidadoso en decir invierte aquí o invierte allá. Se ponen parámetros de inversión, que es lo que hace la calificadora. Una calificadora de riesgo, un Standard & Poor's, un Fitch, lo que fuera, la grande, Moody's, no te dicen invierta aquí. Te dan un informe de la empresa, de la capacidad de pago de la empresa, estamos hablando para títulos de deuda, y eso tiene una calificación de acuerdo a una serie de componentes, una metodología, y te dice esta empresa es AA. Quiere decir que tiene capacidad perfectamente para cumplir, y que es muy difícil que no cumpla, etcétera, por su historial, por su solvencia, por lo que fuera. Aquí tenemos dos elementos. Cuando se habla de una acción, es muy importante considerar el riesgo mercado. El riesgo mercado existe en cualquier título que tú emitas, aunque sea de deuda. Hay un riesgo propio del mercado, porque el mercado funciona en base a la percepción de riesgo que tiene el inversionista. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque una cosa es que tenga un título de deuda, que te dé una empresa a ti bajo unas condiciones claras, con una fecha de vencimiento, una tasa de interés, de acuerdo a la ley de ese tipo de instrumento, y tú dices, bueno, yo voy a prestar y voy a cobrar como el Estado Dominicano, el Banco Central, y otra cosa es que tú seas accionista de la empresa. Es decir, accionista, tú cargas que si la empresa quiebra, tú quiebra. Tú vas buscando dos beneficios, no solamente los dividendos. Tú lo que estás buscando es la plusvalía de la acción, que en el tiempo lo que tú compraste la acción, por ejemplo, decir a 10 pesos, en el tiempo eso puede valer 12, 15, 20 pesos, por el crecimiento de la empresa, por el éxito de la empresa. Eso es lo que se busca, es doble. Las acciones en el mercado de valores dominicano siempre están en peso dominicano. Sí, Okay. por ley. Bien. Andrés, específicamente la parte de César Iglesias. ¿Hicieron bien las AFP en invertir en César Iglesias? ¿Estamos tranquilos? Yo creo que sí, mira, yo creo que sí. Primero, todo siempre tiene riesgo, y te lo acabo de decir igual. Siempre riesgo existe. Y tú tienes que manejar. ¿Cuánto es 3.000 millones? ¿El sistema cuánto tiene ahora mismo colocados? ¿600.000 millones? No, más de 1.000 millones. Más de 1 billón. Ah, claro. O sea, el sistema, ya las AFP tienen ahorrado más de 1 billón. El sistema completo. O sea, que eso no es ni un 2% eso de es material. Pero lógicamente es material para los Sí, dueños. porque Bill decía que las AFP tienen que, No, está bien, pero mira qué pasa. No, perdón. balancear sus inversiones. Pero mira esto, no. La ley te permite, la ley 8701, le dice dónde las AFP pueden invertir. Y una de ellas era en compra de acciones, que no estaban, lógicamente, porque no tenía el mercado oferta de acciones. Y también en el mercado internacional, que no es muy recomendable en gran cantidad, porque eso es lo que hace que motiva salida de capitales de la República Dominicana, buscando mejores tasas, y eso afectaría la tasa de cambio. Ahora, en el caso de César Iglesias, se supone que, como dice Wall, la empresa sí fue valorada, o sea, tiene un riesgo país y riesgo de la empresa. Y todo eso fue tomado en cuenta por los AFP. Yo no sé, Wall, si realmente efectivamente los reguladores le dijeron a la gente inviertan en esto, sino que esto está disponible en el mercado. Lógicamente era la única empresa pública para poder vender. Sí, pero lo que yo digo, por lo delicado del asunto, es que no se menciona nombre. Se dice que se puede invertir en acciones. Mira, el fondo de pensión, el secreto del fondo de pensión es tener unos ingresos acorde al riesgo. Y los fondos de pensiones, obviamente, el riesgo debe ser lo más bajo posible. Ahora bien, también requieren diversificación. No pueden concentrarse
en 1, 2, 3. Tienen que, el secreto que es la banca, el que presta, tiene que prestar a diferentes sectores, empresas de diferentes tamaños, en fin, tiene que tener bien distribuido su cartera para que sea sólida. No, y a lo mejor en el futuro, Exacto. cuando haya más empresas, invierten tanto en César Iglesias, tanto Exacto, Claro. ¿cómo será? Ahora, vamos a ver... en ese banco, en Antes de entrar en César Iglesias, porque sí quiero decir algo sobre César Iglesias, pero te voy a decir lo siguiente. Las acciones, es lógico lo que dice Andrés, las empresas tienen que crecer y el mercado de valores no está hecho para el gobierno. El mercado de valores está hecho para el sector privado, que es el generador de riqueza en el país. Por consiguiente, en todos los países del mundo. El Estado siempre puede emitir bonos. Además, ¿El Tesoro? es más, no tiene ni que emitirlo a través de la Bolsa de Valores, ni mucho menos. Los bonos del Estado se compran, se dice over the counter. En mercado secundario. No tiene que pasar, no es nada. Es decir, no hay realmente ningún secreto. Ahora, ¿qué pasa? Como aquí no hemos tenido nada más que hasta este momento de César Iglesias títulos de deuda, y la gran parte, el 80 al 85% son del gobierno y Banco Central, entonces no ha habido diversificación para nadie. Entonces, yo, por ejemplo, alguien que dice, bueno, pero es que el Banco Central y gobierno son los mejores riesgos en peso dominicano. Definitivamente es el mejor riesgo en peso dominicano. Entonces, ahí es que debía estar los fondos de pensión. Digo, pero no hace sentido tener fondos de pensión. Es preferible entonces que el gobierno reciba ese dinero y se ahorra las comisiones y todo eso, porque no necesita tener un mercado de valores. Y lo usa y tiene garantía. Ridículo, Y lo usa pero y tiene es garantía. que los fondos de pensión no están hechos para financiar gobierno, Sí, exactamente. exclusivamente. Exacto. Ahora, puede tener una parte ahí. Claro, el gobierno tiene facilidades para eso, pero nosotros tenemos que diversificar. César Iglesias, volviendo a César Iglesias, yo le tengo cierto porque César Iglesias fue uno de los primeros clientes de Royal Bank of Canada. Royal apareció aquí en 1912 y César Iglesias se funda en 1911. Y el Royal Bank abre en Santo Domingo y el mismo mes de abril, abril o febrero, abrió en San Pedro de Macorís. Abrió aproximadamente un año de la existencia de César Iglesias, y César Iglesias fue cliente del Royal Bank of Canada, porque no había otro banco aquí. Y yo recuerdo cuando yo vine en los años 60, César Iglesias. Cuando alguien me dice a mí, es un riesgo César Iglesias en el mercado, no le veo el riesgo en el mercado. César Iglesias, fundamentalmente, los elementos fundamentales son sólidos. Es una empresa que no hay que medir el mercado de valores, hay que medir qué ha hecho César Iglesias, qué evolución ha tenido en los 100 y pico de años de existencia. Es una industria muy diversificada, es una industria que tiene un mercado muy importante local y un mercado muy importante internacional en la zona, que tiene que tener unos estándares de producción internacional para poder exportar. Es una empresa idónea para salir al mercado. Te lo digo con franqueza. Ahora, yo no estoy hablando de riesgo per se. Que una empresa pueda perder dinero, perfecto, pero es que hay un cambio radical en César Iglesias como empresa cotizada a César Iglesias como una empresa privada, personal. Y es el siguiente, no solamente tú cambias todo el aspecto de gestión que dije anteriormente con una visión completamente diferente, sino que ahora César Iglesias, las deudas que pudiera tener, que se convirtieron en acciones, ya no la debe ni tiene que pagar interés. Exacto. Ese dinero él ya no tiene que producir la empresa para pagarlo, sino que está invertido en la empresa para solventar la empresa y para que la empresa progrese y mejore y crezca. Exacto. Es decir, es un beneficio extraordinario que la gente no puede pensar. ¿Cuánto se ahorra César Iglesias en intereses simplemente en esta manera? Tremendo. Claro. Y el futuro está ahí. Lo otro que enriquece a César Iglesias es que de buena primera tiene un núcleo de dominicanos que son codueños de la empresa, que son clientes asegurados de la empresa, que van a ayudar a aportar a la empresa, porque vienen con ideas, la asamblea, con preguntas, en fin, ya se asocian directamente con la empresa. Y el otro beneficio es que César Iglesias muy bien pudiera ser una empresa para que, digamos, un Unilever la comprara. O como pasó con la industria de ellos, o la por industria cierto, cervecera. ellos son los representantes de Unilever aquí. De muchas Exactamente. Y me llamó la atención de que el Unilever, que es creo que Antes la manicera. No, pero ellos son los representantes aquí en el país y ellos son más viejos que Unilever. Es decir,
cuestionar la solvencia de César Iglesias simplemente porque han salido al mercado no hace sentido. Que el mercado no entiende aún mucho de la gente, que es un fondo de pensión, y ya tuvimos las dificultades cuando, fundamentado en el mismo NIF, tuvieron que registrar pérdida cambiaria, claro. Y pérdida, no la entendieron hasta el punto de que entiendo que la Corte Suprema dijo que sí, que había habido un defalco. Eso es increíble. Entonces, porque tenía que contabilizarlo. Sí, sí. Señores, es normal. Quiere decir... Igualmente cuando suben. No, mira, tú sabes, realmente, vamos a ver un caso. El Banco Central de la República Dominicana mantiene reserva fundamentalmente en dólares, reserva líquida en dólares, porque esa es la moneda del intercambio comercial mayor nosotros, ¿verdad? Cuando el peso se revaluó en un 6%, ¿verdad? El peso. El peso, ¿verdad? Esa reserva en dólares Se afecta. perdió Claro. en peso, el equivalente en peso. Claro. Claro que sí. ¿Y eso fue lo mismo que pasó? Eso mismo pasó. Eso mismo pasó. No fue diferente. Lo que pasa es que yo creo que son los mismos dólares. que los fondos de con los dólares, los fondos de pensión no creo que explicaron bien claro lo que se estaba haciendo. Yo creo que hay un problema de Mala comunicación. interpretación. Ha sido comunicación. Siempre ha sido un problema de comunicación. Pero de se lo dijimos comunicación. mucho, lo No ha explicamos. sido. Tenemos años diciéndolo, Michelle, años. Y es triste porque, mira, el mercado de valores de República Dominicana, para mí, no por el hecho de haber estado 8 años y pico como miembro de la comisión, porque yo desde que volví al país en el 95, y ustedes están testigos, empecé con el programa de televisión que fue precisamente en el canal de ustedes, Claro. con imágenes del mercado de valores. Y sí te puedo decir que yo no conozco otro mercado de valores que aún en la década de los 90, cuando no había ley, cuando no había realmente una bolsa de valores, simplemente un ente que registraba lo que se había negociado y registraba los valores. Papeles comerciales. Papeles comerciales. Mira bien, no ha habido nadie que yo sepa que haya perdido dinero aquí en una inversión. Supe Una inversión después, en el mercado. en el de valores. mercado de valor. Aún antes de la ley Si te 19. van de mantequilla, lo pierdes. Pero eso sí, ha habido pérdida. Pero en un caso específico, el propietario del puesto de bolsa lo absorbe. lo absorbió. Es decir, no ha habido aquí alguien que me diga, antes de la segunda ley, aquí ha habido pérdida. Y eso, pocos países del mundo, realmente que yo sepa, tienen un comienzo de esa índole. No, y esto, mira, Michelle, cuando él habla de diversificación, ¿por qué las AFP han tenido que diversificarse y yéndose más a eso? Para darle mayor rentabilidad a sus socios, Afiliados. que son los contribuyentes del sistema de seguridad social. Porque la Hacienda y Banco Central pagan mejor interés que la banca normal. Inclusive también ellos también compran papeles comerciales de empresas. Jaina emite papel comercial, etcétera, y otras más. Y se compran. Pero lógico, cuando compran eso, fíjate que tienen la Comisión Clasificadora de Riesgo y Límite de Inversión que aprueba esas emisiones o que aprueba esos instrumentos para que las AFP puedan comprarlo, puedan adquirirlo, siempre protegiendo el riesgo de su cliente, que son los cotizantes en el sistema de seguridad social. A veces pecamos de regulación sobre regulación y más regulación. Del momento que el regulador de mercado de valores registre una empresa que se cotice, las acciones cotizadas, o un título de deuda que también tiene que pasar por el mismo sedazo, excepto que no se le exija a la empresa un cambio de gestión, ni la contabilidad NIF, ni mucho menos. Pero sí tiene que pasar por ahí, sí tiene que enviar reporte. Una empresa cotizada tiene que publicar sus resultados trimestralmente, como los bancos. Obligatoriamente. No anualmente. No, trimestral. El mercado funciona 90 días. Y se mide en base si realmente las expectativas que se crearon, primero las expectativas que tiene la empresa para los siguientes 3 meses, por ejemplo. Luego el mercado tiene su propia expectativa de qué resultado va a tener. No si puede pagar o no, sino los beneficios que van a ganar. Y finalmente el propio inversionista tiene su expectativa. Todo funciona a base de expectativa. Y a los 3 meses, si la empresa dijo que iba a ganar 5, ¿verdad? Y ganó 6, pero el mercado pensaba que debería ganar 7, la acción sufre una baja.
porque hay una expectativa estudiada del mercado y parte también de los propios compradores de acciones que están al tanto de todo eso. ¿Cuál es el gran cambio para el inversionista dominicano? Que está acostumbrado a tener un título de deuda, como tener un depósito en un banco y espera que le paguen los intereses y no pasó nada. Aquí tiene que ser un accionista, tiene que ser un inversionista activo. Es de un resultado. Sí, tú tienes que saber cómo funciona la empresa, qué hace la empresa, cuáles son los competidores, y tú saberlo. Y tú vas en un tren en Nueva York, o en Londres, o en Toronto, por la mañana, y tú vas a ver que yo hice un estudio de eso. Un día me metí en el tren y hice los 12 vagones del tren de suburbio, y ven dos partes en el periódico, dos áreas, uno deporte y el otro es mercado valores. Porque todo el mundo tiene fondo en alguna inversión, o lo que sea, y todo el mundo está viendo, subió, bajó, la acción, no sé qué. Sí, así mismo es. Durante el trayecto del viaje. Lo que se abre parámetro para el inversionista dominicano ahora mismo es tener unos conocimientos muy fundamentales, muy básicos, de economía, de finanzas, de geopolítica, de commodities, en fin, todo, porque todo afecta. O sea, que ya tú tienes que ir aprendiendo detallitos y ampliar el horizonte. Pero mire ese caso que usted mencionó de la voluntad que marcó esta gestión para poder modificar la ley por última vez, recientemente, y usted habla de la parte impositiva, que había un tema de impuestos. La gente dice, ay, pero que los impuestos, que no es que quieren pagar más. Tú tienes que hacer incentivos para poder lograr esto. Pero nosotros recibimos muchísimos inversionistas que decían, nosotros queremos invertir en su país, queremos invertir en el mercado de valores dominicano, pero con esa ley no. Oye bien, ¿y por qué? Dice, porque una cosa es pagar ganancia de capital cuando tú compras y vendes una acción cada vez, o cuando tú lo haces en un periodo fiscal. Sí. Oye bien, o sea, uno paga impuestos en base a lo que tú ganas y pierdes en un año. Claro. O tú pagas la ganancia. Compré una acción de César Iglesias hoy en 125. Ya mañana hoy vale 165, por ejemplo. Ya tiene una ganancia ahí. Ya tú tienes una ganancia. ¿Me van a cobrar impuestos esa ganancia anualmente o me lo van a cobrar? No, te lo van a cobrar cuando tú lo realices. Cuando tú lo realices. Sí. Es muchos... hacer todo esto y introducirlo en un país es un trabajo y una normativa muy... Y súmale algo más. O sea, las AFP compraron acciones. Esas acciones no son estáticas, no es que tú, y lo acaba de decir Borja, esas acciones van a subir, pueden bajar, van a subir, están en el mercado. ¿Qué pasa? Pero esas acciones pueden ser duplicadas, triplicadas en un momento determinado. Las AFP tienen la oportunidad, cuando quieran, de venderlas, colocarlas, O sea, vendo mis acciones, porque eso genera fondos. Claro, para generar ingresos. Porque las acciones generan, y creo que Bill Wall lo acaba de explicar claro, generan dos cosas. Primero, lo que te deja del beneficio de la compañía, tu rentabilidad. Pero en adición, tú tienes una plusvalía cuando vende la acción. No, y también tiene unos dividendos. Porque en la AFP... Exacto, los dividendos es lo que se llama, porque no es una renta fija, son dividendos. La ganancia. La política de dividendos de empresas ya maduras, eso tiende a pagar dividendos más altos. Las empresas que son más de alta tecnología, que requieren inversiones constantes en áreas nuevas, pagan menos dividendos. Pero la plusvalía es mayor. Pero claro, retienen el valor. Exacto. Y ese valor no le cuesta nada, es beneficio ganado. Yo creo que vamos a tener que pensaba que habláramos mucho también de la parte de lo que tiene que ver con la economía y la macroeconomía en el país, pero vamos a tratar de dejarle un mensaje por lo menos claro a la gente con respecto al mercado de valores. Saliéndonos ya de la parte individual y viéndolo, y le voy a hacer la misma pregunta, la opinión de los dos. Okay. ¿Qué tan importante es como país para la República Dominicana este cambio que tal vez hoy lo marcamos con la salida de esta empresa al mercado de valores, pero que los que conocen esa primera ley del mercado de valores, esa modificación luego de la ley, los reglamentos que se están haciendo, y comienza a escuchar la superintendencia de valores,
los fondos de inversión, La los, comisión, la comisión. los fideicomisos, los bonos, las acciones, la venta de las empresas, el mercado de valores, todas estas figuras nuevas que ya hoy República Dominicana yo creo que cierra esta etapa que nosotros vivimos toda la vida con un sistema, vamos a decir, tradicional de la banca y todo eso. Sí. Y ahora ya con esto se cierra el círculo de que ya hoy tenemos un mercado de valores con todos esos vehículos. Pues no es nada más el mercado de valores, son muchas herramientas que tenemos nuevas. ¿Qué tan importante para nuestro país es esto? El que ya nosotros podamos tener todas estas herramientas, el que esto funcione bien, y qué tan importante es para nuestro desarrollo. Creo que a usted lo escuché decir que si esto no existía aquí, este país nunca se iba a desarrollar. Sí. Háblenos de eso. Sí. Primero, pasamos del mercado de valores al mercado de capitales. Las acciones capital, es inversión en capital de una empresa. Lo otro es un título de deuda que te lo van a repagar. Eso marca un hito. Y se trabajó muchísimo, y desde que yo llegué en la década de los 90 con mi programa de televisión en el canal de ustedes, era eso, el mercado que yo mostraba era el mercado realmente que desarrolla al país. Esto lleva siglos en muchos países desarrollados y nosotros necesitamos esto. En primer lugar, porque las empresas dominicanas, algunas que hemos tenido como ícono aquí, por una falta de un mercado de acciones, han sido compradas por empresas extranjeras que no se le quita los méritos de haberla comprado, pero ya no son dominicanas. Ya las decisiones no se toman en suelo dominicano por una mayoría de dominicanos. Se toma de acuerdo a los intereses de las grandes multinacionales. No tengo nada en contra de ellas, pero bueno, es así. Una realidad. Esas empresas, si hubiéramos tenido un mercado de valores, hubieran podido emitir acciones y hoy estarían todavía dominicanas. En fin, eso es uno. Eso quiere decir que los beneficios que se generen caen en manos de dominicanos. Los dividendos y la plusvalía de las acciones es el dominicano que se beneficia. Eso es lo primero. Quiere decir que el país se va a desarrollar de una manera totalmente diferente. Primero, el dominicano. Y segundo, que el extranjero también se le hace atractivo, que no tiene que venir para comprar una empresa con miles de millones de dólares o lo que sea para comprar una gran empresa, sino que puede comprar una participación accionaria. Y puede diversificar. Y puede diversificar. Si esa participación accionaria la compra, eso le abre puerta también para tecnología, una transferencia de tecnología. Porque si mañana una empresa, digamos, no voy a decir nombre, pero cualquier empresa industrial, una empresa extranjera compra algunas acciones, no mayoritaria, compra acciones, porque le interesa este mercado, le interesa que de aquí un punto estratégico se pueda abastecer de productos esta zona, digamos. Puede entonces no solamente comprar acciones, sino que se hace una serie de alianzas estratégicas de que al ser participativa en el capital también haya transferencia de tecnología que mejore la capacidad productiva del país. Es decir, los beneficios son, no tiene más. Nosotros hemos avanzado muchísimo como país en muchas áreas y el mercado de valores había quedado rezagado porque requiere tiempo, requiere confianza. La lucha mayor, Michelle, en esto ha sido que el mercado de valores es absoluta transparencia y la cultura dominicana tiende a ser reservada y desconfiada. La palabra chivo, que la tenemos muy común aquí, el mercado de valores te da la información virtual del momento, te da la información real, te da la información uniforme, todo el mundo la recibe al mismo tiempo, si no sería una falla de un inside trading. Si alguien tiene información que los demás no tienen, eso es penalizado. Es decir, y no tenemos que ir más lejos. ¿Tú sabes cuántos dominicanos hay invirtiendo en los Estados Unidos, en el mercado de valores? 200,000. Todos. O sea, quiere decirte, no es nada nuevo, pero tenemos la tendencia a decir, allí funciona, que no lo conocemos, pero aquí nosotros, chivo. Entonces, podemos decir que, afirmar que desde su punto de vista nosotros, a corto o mediano plazo, cuando esto se siga fomentando en empresas, tendremos otra República Dominicana desde el punto de vista de inversión. Sí, señor. Y eso quiere decir un cambio total en la economía dominicana.
Un cambio total. Yo pienso, mira, la transformación como país es fundamental. La credibilidad es básica, pero sobre todo lo que él acaba de decir de último, que fue la transparencia, de que real y efectivamente tú puedas ver que los números de una empresa se puedan ver y se puedan creer en ellos. Eso es fundamental. Aquí lo que hay tenemos, el 80% de las empresas de aquí son empresas familiares, donde nadie sabe nada, porque son empresas, y son generaciones de una generación a la otra. Pero que tú puedas tener un mercado de valores que compita. Nosotros estamos, señores, estratégicamente ubicados en un sitio genial. Y que ya tengamos un mercado de valor, una bolsa de valores abierta para vender, para ofertar acciones con riesgos calculados y que además haya credibilidad, eso es fundamental para el país. Yo creo que eso es una gran ventaja. Mira, es el infinito, no es porque yo sea un creyente, llevo muchos años con esto, pero te puedo decir que esto ha llegado, nunca es tarde si la dicha es buena, pero hasta el propio gobierno, porque cuando tú te transparentas tienes que pagar los impuestos. Bien. O sea que la reforma fiscal, la reforma fiscal hay que tomarlo en cuenta. Incentivar que la empresa se abra para tú transparentar y pagar los impuestos que te corresponden, va a tener un impacto muy positivo en el sentido de que cuando se haga la revisión, que no dependan siempre del IVA o del ITEVI que se paga al consumir, sino que ya tenga sobre los ingresos, ya hay una transparencia. O sea, eso quiere decir que la evasión debe disminuir. Justo. La evasión. Bien. Desde el punto de vista del economista, de toda esa trayectoria que hoy hay que decir que vale la pena, no solo la gestión que usted ha hecho aquí, el tiempo que tiene hablando del mercado de valores, sino los años y la experiencia manejando todo este tema a nivel internacional, conociendo, usted acaba de mencionar el Royal Bank, y estamos hablando de la trayectoria que usted tiene y el conocimiento dentro de todo esto del mercado de valores, y conoce lo que ha pasado en los diferentes países. La parte final, desde ese punto de vista, ¿qué usted le recomienda a las empresas? ¿Qué recomendación usted le deja al sistema? No a las empresas que ya están, ni al mercado de valores. Sí, tenemos las leyes, ya tenemos. ¿Qué usted le dice a las empresas dominicanas que pueden calificar y que tienen todavía miedo a la transparencia, miedo a la tributación, miedo al tema de salir de una empresa familiar, todo esto? ¿Qué recomendación usted le da para entrar en la inclusión del mercado de valores? Que en sus planes, los planes que puedan tener estratégicos a corto, mediano plazo, vayan considerando ser empresa cotizada en el mercado. Eso la hace mucho más competitiva y por consiguiente le va a dar un beneficio. Las empresas que dependen... No importa los costos que tiene, que dicen que irse a público es costosísimo. Bueno, hoy las empresas, hoy nosotros sufrimos las consecuencias de un costo medioambiental. Costo hay, pero lo que tenemos que ver es costo-beneficio. Es como el impuesto del gobierno. Cuando alguien dice debe deducirse el impuesto para un sector determinado, el gobierno tiene la tendencia de decir, bueno, ¿cómo yo sustituyo eso? No lo vea como tú sustituyes eso. Es que el mundo ha cambiado. El mundo ya no era el mundo de antes. Hoy es un mundo virtual con otras dimensiones. Y el país requiere pensar no solamente donde estamos hoy, sino donde debemos estar. El mercado de valores es un mercado que piensa en el futuro. Tú te estableces un objetivo, unas expectativas cuando tú inviertes para obtener un beneficio al futuro. El país, una de las cosas que yo insistí muchísimo cuando estaba en el consejo, porque está la superintendencia, pero la superintendencia tiene un consejo y yo fui miembro independiente del consejo. Éramos 4 miembros de 7 independientes. Y nosotros revisamos y aprobamos los reglamentos de la ley. Y yo también estuve en la revisión de la ley 249/17. Es decir, el hecho es que esa regulación, que yo a veces digo exagerada, pero que el dominicano aún la cuestiona, no obstante que es fuerte, sí. Yo considero que tienen que pensar que ya
cambiamos todo. Ya la cuentecita de ahorro, tenerla en el banco, eso ya pasó a la historia. Yo el banco lo tengo para pago, pero aquí yo tengo que ir más allá. Y que el país requiere de eso para integrarse en el mundo totalmente ya como un punto no de turismo solamente, no para la exportación de algunos productos agrícolas, sino como un ente de inversión interesante, porque tenemos una estabilidad socioeconómica muy aceptable para la región, es más superior a muchos países, tenemos una facilidad de adaptación, el dominicano, de adaptarnos, descubrir los idiomas, lo que sea, es decir, te digo, yo he sido un alto creyente, como tú dijiste, pero creo que finalmente ha llegado la hora de que las empresas consideren, el primer paso lo dio César Iglesias, eso tiene un costo, ya se anunció un banco que va a emitir acciones preferentes. Que es diferente a las acciones que ha metido César Iglesias, pero es otro instrumento también. Ya no salimos de lo tradicional de deuda. Es decir, es algo que deben las empresas tomarlo en cuenta. Cuando vayan a hacer su plan estratégico para el año que viene, que vayan viendo el resultado de César Iglesias, que evidentemente pues hay errores más bien de comunicación, de expresión, la desconfianza que puede haber al inicio, pero realmente vayan estudiando el resultado. Cada empresa es diferente, tiene una situación económica diferente, una solvencia diferente y un sector diferente. Pero el hecho es que finalmente ahí es que terminamos todo. Royal Bank of Canada, hace años, decidió fomentar la venta de acciones a sus empleados y la subsidió. Y de acuerdo al rango salarial, por cada peso o dólar que tú invirtieras, te ponían $1 para comprar acciones. El 92% de los empleados accionistas. El cambio dentro de la empresa fue increíble. Claro, nosotros no éramos mayoritarios, pero claro. Mi secretaria... Claro, porque si alguien se cogía un rollo de papel sanitario, usted lo estaba cogiendo Exactamente, Sí. Me decía, señor Wall, se están gastando muchos lápices aquí, Claro. mucho cuidado. Y el papel los mismos empleados, ya eran codueños. El cambio es increíble. Yo creo que el ejemplo es Claro. fenomenal. Bien, Andrés, cuando yo veo a Andrés Terrero, y todo el mundo sabe que uno ve transparencia, ética, auditorías, temas de controles, yo creo que tú representas eso. Y yo quiero, Wall le acaba de hablar al empresario, al empresario dominicano para que logre, piense ya en que esto es una realidad. Yo quiero que tú cierres el programa con una sugerencia, una recomendación a la otra parte del sistema, a lo que son los organismos reguladores de control, de supervisión, a las mismas empresas que ya estén dentro de este sistema, de cómo ellos deben de actuar, porque son los que nos garantizan ese futuro y esa recomendación que hace Vilas el sistema. Mira, yo creo primero que las entidades reguladoras y las supervisoras, que son dos en el país, se han ganado la confianza de la gente. Hay pocas instituciones que han quebrado, y las que han quebrado, el sistema de contingencia que tiene las instituciones financieras ha funcionado adecuadamente. Lo que la gente hace cuando inventa y invierte en algo que no está regulado es un problema que no puede estar bajo el control de la entidad reguladora. Lo que yo quiero para las entidades es que sigan fortaleciendo sus controles. Ya hay credibilidad. Y yo creo que en todos los actores, incluyendo los puestos de bolsa, por ejemplo, pero que cada vez sean más fuertes, aunque la gente lo vea como un contrasentido, pero cada vez sean más fuertes los controles para garantizar que los inversionistas en esos instrumentos, en los nuevos y en los viejos, tengan cada vez más confianza y puedan públicamente hacer sus inversiones, inclusive también los de fuera, los extranjeros. Yo creo que con eso es fundamental, básico. Si ya tenemos una empresa pública y tenemos una segunda, que como dice Wall, va a emitir acciones preferentes, que quizás pueden ser más codiciadas, porque eso te garantiza a ti un ingreso siempre, no importa que el rendimiento de la empresa sea positivo o negativo, va a tener rendimiento como quiera, va a tener el ingreso como quiera. Y que los actores que son los que invierten también generen confianza cada vez más en esos instrumentos y en esas instituciones.
Bien, yo creo que está bastante claro. Les quiero agradecer porque en la posición de ustedes en este momento, los agentes del sistema lo deben de considerar. Y yo creo que hay muchos problemas de educación y van a ser unos meses de que todo el dominicano, y ahora cualquiera puede invertir, cualquiera puede decir, mira, esos 500,000 pesos, esos 100,000 pesos que yo tenía en un certificado, en una asociación de ahorro, en una cooperativa, en un banco, voy a coger 50 o 5,000 y lo voy a La invertir. transparencia es un cambio radical. Claro que sí. Y todos le hemos pedido, tú y yo lo hemos pedido constantemente igual. Es un- Constantemente hemos pedido. Estamos llegando. Es un cambio cultural. Ese es el shock. El problema es el shock cultural. No estamos acostumbrados a eso, a ser transparente. Entonces, yo creo que ya llegó la hora. Sí. Ya llegó la hora. Bien, vamos a agradecer a Bill Wall, quien es economista, asesor financiero, y a Andrés Terrero Alcántara, su participación con nosotros hoy en Síntesis. Gracias por estar en su programa. Gracias a ti. Y a ustedes Muchas por su gracias. audiencia de esta semana en Síntesis.